Una de las bases de la clasificación de los materiales se halla en la naturaleza del enlace atómico. Cada uno de los 4 tipos generales de materiales para ingeniería, metales, cerámicos y vidrios, polímeros y semiconductores, están asociados con un determinado tipo o tipos de enlace atómico. Los materiales compositos o compuestos son combinación de los tipos fundamentales. La contribución relativa de los diferentes tipos de enlaces se pueden representar gráficamente en la forma de un tetraedro de tipos de enlace, en el que cada vértice del tetraedro corresponde a un tipo puro de enlace. En la imagen podemos visualizar que en los materiales metálicos, ferrosos y no ferrosos, predomina el enlace metálico. En los materiales no metálicos, como los polímeros, predominan el enlace covalente y el enlace secundario. Y en los nuevos materiales, los cerámicos, los vidrios y los semiconductores, predominan los enlaces covalente y el enlace iónico. Un material está compuesto de elementos químicos encontrados en la naturaleza y representados en la tabla periódica. Sin embargo, estos elementos están relacionados por una composición química definida. Otro factor importante de un material es el acomodo de estos elementos, es decir, su estructura. Los materiales están caracterizados por tener una estructura determinada y única. Si este acomodo cambia, cambiarán las características del material y por lo tanto se hablará de este como una variación o como otro material distinto. También los materiales deben tener un uso específico. Si dividimos la tabla periódica, como se muestra en la imagen, tendremos hacia el lado izquierdo los metales y hacia el lado derecho los no metales. Para formar los enlaces se pueden tomar un elemento de los metales con un elemento de los no metales, un elemento no metal con otro elemento no metal, o tomar 2 elementos metálicos. En este proceso los átomos seleccionados tienden a ceder, compartir o captar electrones, según la cantidad de electrones que se tienen en la última capa. El enlace atómico. Los átomos son unidades básicas que deben unirse para formar la estructura de los materiales. Esto se produce por la tendencia universal de todos los sistemas de tomar sus estados de energía más bajo posibles. La condición de menor energía y mayor estabilidad es cuando los átomos poseen 8 electrones en su capa electrónica externa. Por esto mismo, los átomos tienden a juntarse en estructuras para llenar su capa externa con los electrones del átomo vecino. En la imagen podemos visualizar el átomo, que en su núcleo contiene protones y neutrones, y en sus capas encontramos los electrones. En una capa S 2 electrones, en una capa P 8 electrones, y en la última capa D 2 electrones. Los átomos generalmente están constituidos en sus diversas capas de electrones. El enlace atómico. En el enlace atómico pueden distinguirse 2 niveles diferentes. El enlace primario, que comprende al enlace iónico, al enlace covalente y al enlace metálico. Suponen compartición de electrones y producen una unión entre átomos adyacentes, relativamente fuertes. El enlace secundario implica una atracción entre átomos relativamente débil, en la que no existe transferencia ni compartición de electrones, como por ejemplo en los enlaces de Van der Waals. Una forma de clasificar los materiales para ingeniería es en función de su enlace atómico. Si bien la naturaleza química de cada átomo viene determinada por el número de protones y neutrones en su núcleo, la naturaleza del enlace atómico queda determinada por el comportamiento de los electrones que orbitan alrededor del núcleo. En el cuadro vemos los electrones de valencia que se encuentran en la última capa. Si en la última capa se encuentran 0 electrones, la tendencia es de que sean gases inertes y el tipo de unión principal será el enlace de Van der Waals. Si los electrones de valencia en la última capa son de 1, 2 o 3 electrones, la tendencia es de que se tenga que ceder electrones. Por lo tanto, el tipo de unión principal va a ser un enlace metálico o un enlace iónico.
Si los electrones de valencia en la última capa es de 4 electrones, la tendencia es a compartir electrones. Por lo tanto, el tipo de unión principal será un enlace covalente. Si los electrones de valencia en la última capa son 5, 6 o 7 electrones, la tendencia es que se tenga que aceptar electrones. Por lo tanto, el tipo de unión principal va a ser el enlace iónico. El enlace iónico implica una transferencia de electrones desde un átomo a otro. Como consecuencia de la transferencia electrónica, se crea un par de iones de carga opuesta. La fuerza de atracción entre los iones es de naturaleza electrostática. Se establece una distancia de equilibrio iónico debido a las elevadas fuerzas de repulsión que se producen al tratar de solapar los dos núcleos atómicos. Un átomo cede electrones transformándose en un ion positivo y otro capta electrones quedando como un ion negativo. La unión es estrictamente electrostática. El enlace iónico. En la imagen podemos visualizar un átomo A que en su capa externa tiene 7 electrones y un átomo B que en su capa externa tiene un electrón. El átomo A va a tratar de captar el electrón que se encuentra en la última capa del átomo B. Por lo tanto, en la unión se va a tener un ion A negativo que va a tener 8 electrones y un ion B positivo que se va a quedar solamente con 8 electrones. En este proceso de ionización, el átomo se reduce de tamaño cuando forma cationes y crece de tamaño cuando forma aniones. Vemos en la imagen que el átomo A, al captar un electrón, tiene sus 8 electrones y mantiene su tamaño. Pero el átomo B, al ceder un electrón, se reduce de tamaño y solamente se queda con sus 8 electrones. En la imagen podemos ver un átomo de sodio y un átomo de cloro. Según la tabla periódica, el número atómico del sodio es 11 y la del cloro, su número atómico es 17. Si ubicamos los electrones del sodio, vamos a encontrar que en su primera capa va a tener 2 electrones. En la segunda capa va a tener 8 electrones. Y solamente en la capa externa va a tener un electrón. En el átomo de cloro vamos a tener en la primera capa 2 electrones. En la segunda capa va a tener 8 electrones. Y en la última capa va a tener 7 electrones. El átomo del sodio va a tener que ceder su electrón al átomo de cloro, lo que nos va a dar una unión que se va a llamar el cloruro sódico, donde el ion sodio positivo va a quedar con 10 electrones y el ion cloruro negativo va a quedar con 18 electrones. En este proceso de ionización, el átomo del sodio se reduce y el átomo del cloro se mantiene al haber ganado un electrón para su última capa. El enlace covalente implica la existencia de una distribución compartida de electrones y presenta una alta direccionalidad. Esto da lugar a números de coordinación relativamente bajos y a estructuras atómicas más abiertas. Electrones de valencia son compartidos entre átomos para formar un enlace. Cada átomo tiene 8 electrones u otra cantidad en cada momento, con lo que se cargan alternadamente positivo y negativo. Puede existir en átomos de igual o distinto elemento, lo que hace que esta unión esté presente en una gran cantidad de materiales. Tenemos en la imagen el enlace covalente, donde se da la unión de un átomo no metal con otro átomo no metal. En este caso es el cloro con el cloro. Es la unión de un átomo no metal con otro átomo no metal. Si visualizamos el cloro en la tabla periódica, tiene un número atómico de 17. Y en su última capa vamos a tener 7 electrones. El otro átomo de cloro va a tener 7 electrones. Aquí la tendencia es a compartir electrones. Entonces se va a formar una molécula, la de cloro, donde los dos átomos van a compartir un electrón. Y vemos que el primer átomo de cloro tiene 8 electrones porque está compartiendo uno del otro átomo. Igualmente en el segundo átomo tiene 8 electrones porque está compartiendo un átomo con el otro átomo de cloro. La unión direccional nos indica que son moléculas que forman ángulos de enlace entre átomos. Se tiene una unión fuerte entre átomos en el caso del diamante, donde la temperatura de fusión llega hasta los 3500 grados centígrados.
En este tipo de enlaces se tiene una baja conductividad térmica y eléctrica por estar los electrones fuertemente adheridos a los átomos. El enlace metálico implica la compartición de toda una serie de electrones deslocalizados que producen un enlace no direccional. La nube o gas de electrones resultante es la causante de la alta conductividad eléctrica, movilidad de los electrones y alta conductividad térmica. Los átomos liberan sus electrones de valencia, los que forman una nube de electrones en torno a los iones positivos. Esta unión se forma con elementos de bajo número de electrones de valencia, que son más fáciles de quitar. En la siguiente imagen vamos a ver un cuadro que representa el carácter del enlace en la clasificación de materiales para ingeniería. Tenemos en el tipo de material, los metales, el carácter del enlace va a ser un enlace metálico. Ejemplo, tenemos el hierro y las aleaciones férreas. En el tipo de material, cerámicos y vidrios, el carácter del enlace van a ser los enlaces iónicos, los enlaces covalentes. Como ejemplo tenemos la sílice, el óxido de silicio, cristalina y no cristalina. Otro tipo de material, los polímeros. El carácter del enlace va a ser un enlace covalente y un enlace secundario. Como ejemplo tenemos el polietileno, C2H4. Y como tipo de material, los semiconductores, tenemos que el carácter del enlace va a ser un enlace covalente o un enlace covalente iónico. Como ejemplo tenemos el silicio o sulfuro de cadmio. Bien, hemos terminado esta sesión.